Bueno, vamos por la segunda piedra. Sí, la segunda piedra, una de las más importantes en la vida de un líder, en la vida de un creyente, porque en esta segunda piedra muchos han muerto, han quedado en el camino. Esta segunda piedra que tuvo que enfrentar David fue la opinión de los demás, lo que los demás decían de él. Claro, es uno de los gigantes más enormes y más difíciles de pasar. Por eso vamos a adentrarnos un poquito en la historia de David para que veas de qué se trata. 1 Samuel, capítulo 17, 28, dice así: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con ellos, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas que tú cuidas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para vernos perder la batalla has venido. ¡Wow! Mirá lo que dijo el hermano mayor de David, que David había ido para verlos perder la batalla, que había malicia en su corazón. Y te hago una pregunta, ¿te acordás la historia, lo que pasó? No, David le fue a llevar comida a sus hermanos. Su papá Isaí le había dicho: llévale comida a tus hermanos, y de buen corazón dijo: dale, voy, y parece que llevó mucha comida para sus hermanos. Pero claro, Eliab le iba a decir: conozco la malicia y la soberbia de tu corazón. ¿Cuántos han muerto en este gigante? Yo recuerdo a mi pastor diciéndome: Ale, voy a dejar el pastorado. Voy a dedicarme a arreglar computadoras. Las computadoras no te ofenden. Esa fue la frase que me dijo. Y dejó de ser pastor. 2 años después dejó el pastorado. Eso fue muy duro para mí, muy triste, porque yo no entendí qué había pasado. Años después, Dios me dio este pasaje y esta palabra. Y me dijo: Ale, es que no podés guiarte por la opinión de los demás. No podés escuchar lo que los otros dicen. David no podía escuchar lo que decía su hermano mayor. Claro, ¿cuándo duele más la opinión de los demás? Y cuando es cercano, cuando es mi familia, fue mi amigo de toda la vida, fue mi pastor, fue mi líder, y va a opinar esto de mí. Es que tenemos que aprender qué voz escuchar. Tenemos que aprender a quién tenemos que escuchar, por qué tenemos que escucharlo a él. Pero dejadme que te cuente un poquito más de la historia de David. David va a encontrar a alguien más que le va a decir en 1 Samuel 17:33 esto: tú no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esto se lo dijo Saúl, su rey, su líder. ¿Y cuántas veces tu rey, tu líder, de alguna manera menosprecia lo que está pasando, menosprecia lo que Dios te dio? Y vos, en lugar de seguir adelante, seguir sirviendo, empezás a escuchar esa voz. Y esa voz vuelve a decirte: tú no puedes, no, tú no puedes, no puedes, no va a poder ser, no eres tú. Porque empiezan las voces en tu mente a decirte que no puedes. Pero, ¿qué tal si David hubiera escuchado? ¿Qué tal si David hubiera escuchado a Eliab? ¿Qué tal si David hubiera escuchado a Saúl? Claro, lógicamente, el tercer pasaje que te voy a leer es casi lógico. Goliat le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Esto está en 1 Samuel 17:43. Es más lógico que un enemigo finalmente te lo diga. Es más lógico que él hable contra vos y la opinión de los demás empieza a pesar contra tu vida. Por eso, Dios te está llamando a que escuches la voz correcta, no la voz incorrecta. Tiene que ver con esta voz que pasa, que viene del cielo sobre tu vida, que habla de lo que Dios tiene para vos. Dios tiene algo especial para tu vida. No podés escuchar la voz de los que te dicen que no. Yo recuerdo muchas veces, cuando empecé a predicar el Evangelio. Y claro, nadie había hecho un parque de diversiones y de alguna manera yo empecé a creer en esas voces. Pero eran mis amigos que me decían: Ale, mirá qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, quién es el que vaya a llevar al evento. Y yo decía: pero Dios nos dijo que teníamos que predicar el Evangelio y que miles de jóvenes iban a conocer a Cristo. Entonces me tuve que tirar arrodillado a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios que te diga: sos mi hijo amado. Yo te preparé, yo fui quien te hice, yo fui el que te guía a lo que viene ahora. Y esta es la voz que tenés que escuchar, la voz de Dios sobre tu vida, porque David, si hubiera escuchado la voz de su hermano, de su rey, hubiera escuchado acaso la voz de su enemigo, se hubiera quedado sin pelear y no hubiéramos escuchado esta historia. Por eso
Yo te invito a que escuches la voz de Dios, a que seas de aquellos que entienden que este segundo gigante, la opinión de los demás, hay que derrotarlos. Te voy a contar algo que está pasando en este momento, te está pasando a vos y le está pasando a una generación. Lo que publican de vos en las redes sociales, lo que dicen de ti en Twitter, lo que dicen de ti en Instagram. En este momento tengo un montón de gente, un montón de amigos y líderes dolidos por lo que pasa, dolidos por lo que publican. Y vuelvo a enseñarte lo mismo que te acabo de enseñar. No puedes mirar lo que dicen de ti porque siempre van a hablar de tu vida, van a hablar de tu corazón, van a criticarte. Yo siempre hago un chiste, yo uso algo aquí en Argentina, se dice flequillo, esto que uso acá. Hay muchos que me critican, me dicen, no está de moda, ya pasó de moda. Bueno, ok, tranquilo, es lo que yo uso, listo. Finalmente, en todo caso, me hace diferente al 99.9 de los predicadores, finalmente. Entonces, tranquilo, no te hagas problema por lo que hagas o dejes de hacer. Te voy a contar algo, siempre va a haber un hater. Siempre va a haber alguien, un odiador, que te va a escribir algo. Perdón, siempre. Alguna vez yo oré y dije, Señor, voy a saludar a todos, voy a quedar bien con todos, voy a bendecir a todos, porque no quiero que nadie hable mal de mí. Créeme que fue algo que me propuse en mi vida. Mirá que lo intenté, saludé, sonreí, abracé, dije, es que no se puede. Siempre vas a tener un porcentaje de gente que va a hablar mal de ti. Siempre va a haber un porcentaje de gente que va a decir, mira la malicia y la soberbia de su corazón. Así decía la palabra de Dios sobre David. Tú dices, no puedo creerlo, Señor. Hice todo lo que pude. Saludé a todos. Intenté incluir a todos. Los puse en el equipo. Los sumé. Y sin embargo, hoy están hablando mal de mí. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es que hablen mal de ti? ¿O el problema es qué vas a hacer con eso que dijeron de ti? Y entonces un día me enseñaron algo y me encantó. Es como si cada vez que hay un comentario malo te estuvieran arrojando una piedra, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer con esas piedras? Y alguien me dijo, sigue construyendo el edificio que Dios te mandó a construir. Ponte sobre las piedras para predicar de Cristo. No las uses, no las devuelvas, no hagas nada con esas piedras, solo párate sobre ellas. Y yo quiero darte ese consejo. Párate sobre las piedras que te arrojan para bendecir a otros, para amar, para seguir abrazando, para saber que nada tienes que hacer con eso que han hecho contra ti, solamente seguir derecho hacia el propósito. Si escuchas la voz del enemigo, si escuchas la voz incorrecta, tu propósito estará pronto a terminar. Pero si escuchas la voz de Dios, estarás mucho más cerca de lo que Dios tiene para tu vida. Por lo tanto, vamos a escuchar la voz correcta. Vamos a escuchar la opinión que Dios tiene de ti. Por lo tanto, cada día lee sus promesas, lee su palabra, fortalécete en el Señor y Dios lo hará contigo. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima piedra.